De la palabra son de todos nuestros amigos oyentes y usted también y mío también, que cada día aprendemos algo diferente. Amén, amén, hermano. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Dios me lo bendiga a todos los hermanos que están al nivel nacional e internacional también. Dios me bendiga grandemente a cada persona de diferentes religiones que nos escuchan. Dios me los bendiga, Dios los ama. Dios no hace acepción de personas. Dios te ama. Y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a compartir una hermosa palabra que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 al 12. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí el Espíritu aparece con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, hermano. Continuamos con el 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Escuchen, vamos a repetirlo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, hermano. Hermano, hoy traigo este mensaje porque es necesario que usted se dé cuenta el gran poder del Espíritu Santo en la tierra. Aunque muchos no crean, aunque muchos digan que es una fuerza que existió en el pasado, no es así, hermano. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Aquí Dios hace énfasis en su santa y bendita y poderosa palabra. En 1 de Juan 5:6. Repito nuevamente la cita para los que se acaban de conectar un poquito tarde. El testimonio del Espíritu. ¿Qué testifica? ¿Qué testimonio da el Espíritu? Hermano, cuando usted hace un hecho importante, cuando usted transfiere algo importante, cuando usted compra algo importante, usted va a notaría, donde usted busca testigo, donde usted le sellan ese documento y ese documento es válido. En la antigüedad sucedía algo similar. Las personas que compraban o vendían algo buscaban tres testigos. Y estos tres testigos, hermano, eran la forma en que ellos hacían comprobar que era verdad el hecho de que se estaba sucediendo. Hermano, cuando Jesús vino a la tierra, hubo un testigo, el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, estaba este mismo testigo en el bautismo. Hermano, yo quiero que nosotros vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, para que veamos el inicio de este espíritu. Amén.
El inicio en la Biblia, no el inicio de él, porque él está mucho antes de la creación del mundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ponga atención ahora. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este mismo Espíritu Santo que es testigo en el nacimiento de Jesús, en el Génesis, este Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir eso que se movía sobre la faz de las aguas? Hermano, usted sabe que el agua es vida. El agua es el líquido vital. Sin el agua, hermano, usted no puede vivir, los animales no pueden vivir, la vegetación no puede vivir. El agua es vida. El agua es vida, hermano. La sangre es vida también. Si usted no tiene sangre, usted muere. Si usted no tiene agua, usted muere. Y toda la creación muere. Porque toda la creación subsiste por el agua. Porque el agua es la vida. Y usted con más razón, si no tiene agua, usted se muere. Si no tiene sangre, muere. O sea, por eso dice el versículo 6, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero que usted busque en su santa y bendita palabra de Dios. Amén. En Primera de Juan 1:14. Primera de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es el verbo? Hermano, el verbo, eso nos lo dieron en el colegio. Amén. El verbo es el núcleo de un enunciado que expresa una acción, movimiento, extinción, consecuencia, condición o estado del sujeto. O sea, el verbo es el sujeto, el núcleo del predicado o el núcleo, la palabra más importante del verbo, de la palabra que usted dice. Pero en el colegio no nos enseñaron que esa palabra que usted dice, que usted proclama, la hace realidad. No, usted solamente va a proclamar una palabra que usted no va a ver. Pero Jesucristo era el verbo de Dios. Amén. Jesús era el verbo, era el poder de la palabra de Dios. Jesús, antes de ser Jesús, era el verbo. Era la fuerza de la palabra o la fuerza del enunciado en la boca del Dios de la gloria. Allí estaba este núcleo, allí estaba esta fuerza en la palabra de Dios, creando todas las cosas. Porque el libro de Génesis capítulo 1 pasamos nuevamente. Vamos a ver el poder del verbo, el poder creativo del verbo. Dice Génesis 1:3, y dijo Dios, que es decir, el poder de la palabra, sea la luz, y fue la luz. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, aquí vemos el poder de la palabra, el poder del verbo creativo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y así sucedió, porque este verbo, hermano, tiene poder, crea las cosas. Y sigue diciendo el versículo 9, Génesis 1:9. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Aquí vemos el poder de la boca de Dios, el poder de la palabra, el poder del enunciado, el poder del verbo en el enunciado, creando las cosas que el Padre solamente hablaba.
Este es el verbo, hermano. Y sigue diciendo el versículo 14. Y dijo luego Dios. ¿Qué es decir? Cuando usted dice algo, cuando yo digo algo. Ese es un enunciado. Usted anuncia, usted habla, usted dice, usted recuerda o usted anuncia un hecho. Pero cuando el Padre hablaba, sucedían las cosas, se creaban las cosas. Y dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, y así sucedió. Y dice el versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y este poder del verbo fue criando las cosas, amén, las crió del mundo que no existía al mundo que existe hoy en día. Del mundo espiritual al mundo natural. Y dice el 24, luego dijo Dios, sigue hablando Dios, con el poder de la palabra, con el poder del verbo, con el poder del enunciado de su boca, y sigue produciendo las cosas. Y dijo luego Dios, produzca la tierra seres vivientes, seres según sus géneros. Amén. Aquí vemos el poder del verbo. El verbo, hermano, el verbo estaba desde la creación del mundo, no con el nombre de Jesús, sino con el nombre del verbo. Amén. Recordemos, el verbo es el núcleo de un enunciado que expresa una acción, movimiento, existencia, consecuencia, condición o estado del sujeto. Y esto lo estamos viendo desde el Génesis, hermano. Por eso dice la Biblia en Juan. Pasemos a Juan, hermano, un poquito rapidito. Gloria a Dios. Dice el libro de Juan. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Juan capítulo 1. Juan 1, el verbo. En el principio era el verbo. Lo que acabamos de leer. ¿El principio qué es? El Génesis. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Escuche bien. Todas las cosas por el poder del verbo fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Esto lo está diciendo el Nuevo Testamento, el Evangelio. El poder del verbo. Hermano, por eso dice ahí mismo, sigue diciendo el 14, y aquel verbo, el que crió las cosas, con el poder de la palabra del Dios de la gloria, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este Espíritu Santo que se paseaba sobre la faz de las aguas, este mismo Espíritu Santo que estaba desde la creación con el Padre y con el Verbo, ahora es testigo de un acontecimiento grande que cambia la historia de la tierra. Vamos a ver ese acontecimiento, hermano, en el libro de Lucas, capítulo 1, 35. El nacimiento del verbo. Dice el libro de Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, aquí vemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos algo. Por primera vez, amén, va a suceder que el verbo va a ser convertido en carne y en sangre. Pero hay un testigo, hermanos, que está viendo todo esto, está anotando todo esto, está archivando y anotando para transmitírnoslo a nosotros. Es el Espíritu Santo. Este verbo es Jesús. Amén. Por eso dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. El mismo verbo, el poder creativo, ahora es hecho carne, hermano. El Hijo de Dios es hecho carne y habita entre nosotros, habitó y sigue habitando entre nosotros. Hermano, y siguió siendo el Hijo de Dios, por ahora en forma de hombre. ¿Y por qué tuvo que venir
este verbo Jesús en forma de hombre? Por una razón tan importante. Porque el pecado entró por un hombre. Amén. Y si el pecado entró por un hombre de carne y de hueso, hermano, y de sangre, la salvación también tenía que entrar por un hombre de carne, de hueso y de sangre. Amén. Por eso es importante este hecho, que Dios mandó a ese testigo desde el cielo y le dijo: tú vas a testiguar. Amén. Lo que va a suceder en la tierra a través de la Virgen. Porque ya yo acabo de mandar a mi ángel Gabriel y le acaba de anunciar a María que el poder mío va a llegar sobre ella. Y la voy a cubrir. Y va a concebir, hermano. La cubrió con su sombra. Porque Dios tiene el poder. Si Dios tiene el poder creativo, Dios tiene el poder aún con su sombra crear las cosas. Con su palabra crear las cosas. Y aquí viene a nacer el niño Jesús por primera vez en la tierra. Amén. Como el niño Jesús. Viene Jesús en forma de carne y de sangre, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué dice la Biblia que Jesucristo viene también en agua? Hermano, esto es muy importante. Jesucristo, ¿por qué viene en agua? Porque nació en agua. Nació en el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y qué representa el bautismo? Hermano, el bautismo es muy importante en la vida de la raza humana, porque el bautismo, dice en Romanos 6 del 1 al 8, yo se lo voy a resumir. Amén. El título se llama Muerto del pecado. Como nosotros nacimos en pecado, a consecuencia de la rebeldía de Adán y Eva, todo el mundo nace en pecado, porque ya la genética se transmitió. Amén. Entonces, cuando usted se bautiza, como Jesús se bautizó, hermano, pon atención, mucho ojo. Jesús se bautizó en el río Jordán, un río que corre, tiene corriente y desciende al mar. ¿Por qué todos los ríos descienden al mar? Porque así es la ley divina de Dios. Pero cuando Jesús se bautizó, nos enseña a nosotros, hermano, esto es como un simbolismo. No, no es un simbolismo, es un acto de fe. Es un propósito, es una acción cuando usted se bautiza. Amén. Porque dice el libro de Romanos 1.8, que Romanos 6 del 1 al 8, que nosotros cuando nos bautizamos morimos del pecado y nacemos en Jesucristo. Amén. O sea, morir en Cristo y resucitamos con Él también. Entonces, este acto de fe, hermano, cuando el pastor o la pastora te zambulle, te mete en el agua, todos tus pecados se van. Escúchame bien, tus pecados se van. Y este río, como ese río cae al mar, entonces los pecados tuyos van a lo profundo del abismo del mar, y tú cuando vuelves y sales del agua, tú eres una nueva criatura. Tú naciste nuevamente. Amén. Tú naces del agua. Naces del agua. Por eso aquí la Biblia dice que Jesús nació del agua y de la sangre. Amén. De la sangre, ¿por qué? Porque Él tuvo sangre por sus venas. Jesús por sus venas le corría sangre. Aunque antes era el verbo, ahora tiene sangre en sus venas. Amén. Y es nacido de sangre y es nacido de agua. Pero sucede algo. Cuando en el nacimiento de Jesús, cuando fue formado, allí estaba el Espíritu Santo. Ese es el testigo. Ahí está el testimonio del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, que está en Lucas, capítulo 3, versículo 22, y dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En los dos nacimientos está el Espíritu Santo como testigo de estos hechos que iban a cambiar el rumbo del mundo.
Amén. Cuando vino la presencia, la sombra de Dios sobre María, allí estaba el testigo. Cuando Jesús nació y se bautizó, ahí estaba el testigo, el Espíritu Santo. No hay mayor testigo que el Espíritu Santo, amado hermano. Y este Espíritu Santo, hermano, lo más lindo que está entre nosotros todavía. Porque la Biblia dice en el libro de Juan y en el libro de Hechos también lo recalca, donde Jesús sube, asciende y dice, no van a estar solos, les voy a enviar, voy a clamar al Padre para que le envíe el Espíritu Santo, porque donde yo van a estar ustedes. Yo me voy a preparar morada para cada uno de nosotros, amado hermano. Pero ¿saben qué? Envió el Consolador, al Ayudador, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este testigo que atestiguó todo, hermano. Amén. Y sigue diciendo la palabra, sigue diciendo Jesús, que es necesario bautizarse. Ahora, ¿por qué tenemos que bautizarnos en un río? Hay muchos que se bautizan en una piscina. Hay muchos que se bautizan desde niño, un bebé, en una pilita. Hermano, el niño no tiene pecado. El bautismo son para los que tienen pecado, porque el bautismo es el lavamiento del pecado. Es un acto de fe. Aunque usted no vea los pecados, hermano, usted se puede vestir de oro, de plata, a la última moda. Pero si usted pecó, su alma está contaminada y está sucia. Y por mucho que tú te bañes con agua y con jabón, sigue sucio interno. Aunque te pongas las colonias más finas del mundo. Dios te ve como un hombre inmundo, un hombre sucio. Pero en el momento que te bañas en la sangre de Cristo, le pides perdón a Dios por tus pecados. Él te lava con su sangre. Pero ¿sabes algo? Tienes que bautizarte en agua. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Pero vamos a leer solamente el versículo 5. Juan 3, 5. Respondiendo Jesús, ¿a quién le respondió? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hermano. Y sigue diciendo Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué lástima. El bautismo es un complemento muy importante para la salvación. La sangre de Cristo es lo más importante porque te lava todos los pecados, pero el bautismo te hace morir en pecado y resucitar en Cristo. Morir en Cristo y resucitar en Él. ¿Y por qué tiene que ser en un río? Porque todos los pecados van a lo profundo del abismo del mar. Y usted dirá, hermano, ¿por cómo es esa locura? No, hermano, lo dice la palabra. Busquen el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Por eso hay que bautizarse en un río que conduzca al mar. Y esos pecados, hermano, se van a lo profundo del mar. Allá lo manda Dios. Pero ¿qué sucede si usted se bautiza en una piscina? Amén. El primero a lo mejor queda bien, pero el segundo va a recoger los pecados que dejó el primero. O igualmente el tercero. Imagínese el último que se tira a la piscina. Va a salir más pecador que el primero. Mejor, hermano, no se bautice. Tiene que seguir lo que dice Jesús. Cuando nosotros hacemos lo que no dice Jesús, lastimosamente estamos en contra de la palabra de Dios y vamos a acarrear maldiciones. Los niños tampoco se bautizan. Los niños se dedican a Dios. Y cuando tienen cierta edad, con uso de razón, saber lo bueno y lo malo, entonces sí se bautizan. Amado hermano, Jesús nació del agua, ¿verdad? En el bautismo, y nació en sangre. Ya lo hemos explicado. Y sucede algo, hermano.
hay 3 testigos en los cielos que están testificando esto allá en el cielo. Dice el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hermano, ¿qué se refiere uno solo? Es como un triángulo. Un triángulo tiene 3 ángulos y los 3 ángulos conforman un triángulo. Así mismo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Concuerdan en todo y es como un solo Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 divinos señores poderosos, pero unidos en mente, en alma y espíritu, hermano, que ellos concuerdan en todo, no tienen discordia, no están en desacuerdo. Por eso quiere decir, son uno solo. 3 ángulos se unen y forman un triángulo. Así mismo, yo comparo, no es que Dios sea un triángulo, no, ni me gustan los triángulos tampoco, sino un ejemplo para que entendamos. Amén. Y también hay 3 testigos en la tierra, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Escuche bien, 1, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque fue el testimonio cuando Jesús fue hecho carne y sangre. ¿Por qué también el agua? Porque Jesús fue bautizado en agua y también estaba el Espíritu Santo cuando se manifestó como una paloma. Amén. Y si recibimos el testimonio de los hombres, ve usted, un hombre le da un testimonio, usted le vende un carro a un hombre a usted, y busca testigos, va a notaría y usted cree en eso. Usted cree en ese notario, que no se va a poder echar para atrás en el negocio porque usted puede ponerle una demanda. Y si nosotros le creemos a los hombres, dice la palabra de Dios, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El testimonio en el cual Dios ha testificado de su Hijo es el Espíritu Santo, el que da testimonio, hermano. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Hermano, si usted ha creído en este testimonio, amén, si usted cree en Jesucristo, si cree en el Hijo de Dios, ya este testimonio está dentro de ti, porque este testimonio se llama el Espíritu Santo y ya tú lo tienes en tu corazón por haber creído en el Hijo de Dios. Lo repito nuevamente, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, dentro de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano, hay muchas iglesias y religiones que no creen en Jesucristo, solo creen en el Padre, en Jehová, y piensan que van a ir al cielo, cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hermano. Y dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo sigue diciendo el versículo 12 aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, qué lástima. Personas que piensan que pueden ir al cielo fuera del camino de Dios, que es su Hijo. Hay iglesias que dicen que no creen en el Hijo, solo en Jehová. Hermano, cuando el mismo Dios está diciendo que el único medio para ir al cielo es su Hijo. Hermano, reflexione. Si usted es de estas personas, reflexione. Nadie puede ir al cielo fuera del camino de Dios, que es su Hijo. Hermano, Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Solo la sangre de Jesucristo te lava de los pecados y te perdona los pecados y te salva, junto con el bautismo. Amén. Y Jesús vino a la tierra, cumplió con el mandato de su Padre y al morir testifica de que Él está hecho. Dice el libro de Juan 19:34, cuando Jesús muere, cuando Jesús está en la cruz, vea lo que sucede. Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza,
y al instante salió sangre y agua. Aquí él está demostrando, hermano, de qué estaba hecho Jesús, de sangre y de agua. Y aquí estaba el Espíritu Santo testificando lo que estaba sucediendo. Así como él nació, así muere. Nació de sangre, nació de agua y muere, hermano, finalizando este mandato. Lo que él tenía lo derramó a vista de todo el público para que vieran y comprobaran que él estaba hecho de carne y de sangre. Pero el diablo dice que Jesús lo pudo vencer. El diablo dice que Jesús lo venció porque fue un espíritu, no, hermano. Jesús tuvo que vencer a Satanás en forma de hombre. Y tú también lo vences a Satanás en forma de hombre. Porque Jesús dijo que con él somos más que vencedores. Y si Jesús lo venció, tú lo vences en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos un enemigo que ya está vencido. Y si se levanta contra ti, vuelve y véncelo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Jesús de Nazaret, gracias por esta enseñanza. Jesús, gracias por tu sangre derramada por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque nos diste el ejemplo del bautismo, que era morir del pecado, aunque tú no tenías ningún pecado, pero lo diste como ejemplo para nosotros. Ahora, Jesús, gracias. Repite conmigo, amigo oyente. Jesús, reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre preciosa, Jesús. Lávame, déjame más blanca que la lana. Anota mi nombre en el libro de la vida, Jesús, para el día en que tú vienes a buscarnos. Yo también ser levantado en las nubes, junto con todos los santos, y habitar en esas moradas que estás haciendo en el tercer cielo. Moradas de oro, de perlas, de diamante para tus hijos. Jesús, gracias por esta enseñanza, por esta revelación de tu palabra. Porque esta palabra es una revelación del Espíritu Santo y como fue revelada por Él, tiene que entenderse bajo revelación del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bendice a cada hermano y a cada hermana que en esta hermosa mañana nos ha acompañado a través de estas ondas hercianas de la exitosa, la 95.3. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Se despide el hermano William González. Los invito a los cultos todos los domingos en la iglesia El Granito de Mostaza, atrás del Estadio del Porvenir, en Chiriquí, República de Panamá. Bendiciones.